Equipo, vamos a hablar de trading kamikaze. ¿En qué consiste? Lo bueno, lo malo, ya lo vimos en el video anterior. Si todavía no se lo han visto, les recomiendo que se lo vean antes de ver este video. Si ya lo vieron, pues vamos a entrar en materia una vez. El kamikaze tiene que tener claras tres cosas principalmente. La primera, el punto pivote, que es el soporte o la resistencia que le va a dar entrada a la posición. Lo segundo, un objetivo mínimo, un target potencial, lo vamos a conocer como T o como T1 o como target 1. Lo tercero es el riesgo máximo por trade. Esto es importantísimo, lo vamos a conocer como R y es una cantidad fija, determinada de efectivo. $10, $20, no sé, $50, depende de la cuenta de cada uno. Debe corresponder a un porcentaje del tamaño de su cuenta kamikaze, 1%, 2%, 5%, 10%, pues ya depende de cada uno. Con estas tres cosas podemos calcular primero el stop loss, que lo podemos hacer a ojo dependiendo del gráfico, pero máximo el stop loss debe estar a T dividido 2, es decir, el stop loss no puede ser más de la mitad del objetivo mínimo. Con el stop loss ya podemos calcular también el tamaño de la orden y esto es simplemente R dividido la distancia al stop loss en dinero, obviamente, pero siempre se va a arriesgar la misma cantidad de efectivo y por eso el tamaño de cada posición siempre va a ser diferente. Los kamikaze utilizan diferentes tipos de pivote, pueden ser dinámicos o pueden ser fijos. Dentro de los dinámicos, los más comunes son las medias móviles. La de 8 periodos cuando la tendencia es rápida, la de 20, la de 200, la de 610 buscando un pivote de largo plazo y también podemos utilizar exponenciales. La única exponencial que yo utilizo es la de 89 periodos que ya les he mencionado en varias ocasiones. Los pivotes dinámicos también pueden ser diagonales, que son las simples líneas de tendencia. Esta nos sirve con al menos 2 puntos de contacto y hasta 3. O sea, si ya tiene 4 puntos de contacto, ya la probabilidad más alta es de que la rompa. No suelen respetar tanto una tendencia. Entonces, si nosotros logramos ver una línea diagonal con 2 puntos de contacto o hasta con 3, podríamos entrar en alguna de las siguientes oportunidades. Los pivotes fijos, que son los más importantes y los que más se utilizarían, son los horizontales. Estos son niveles del precio donde ha habido al menos 3 reversos, pero con 2 también puede ser suficiente. Que tengan volumen es importante. Por eso también se puede utilizar el perfil de volumen como un pivote fijo para plantear una orden kamikaze. ¿De qué dependerá si se entra o no? Si el stop loss está a menos de la mitad del objetivo. Si está a más, no se podría entrar en esa posición. El trading kamikaze tiene unas reglas importantes de gestión. Tal vez puedan ser incluso más estrictas que las de otras estrategias del trading. No por ser kamikaze debe ser irresponsable. Nunca se debe dejar una posición kamikaze desatendida. Si uno no puede estar pendiente del mercado cuando se ejecuta la orden, uno debería mejor no tomar este tipo de operaciones. Por eso uno debe dejar una alarma para que le avise a uno el momento en el que se activa el trade para uno actuar a los minutos o cuando sea necesario. Muchas veces en el kamikaze se activa una orden con un mechazo y en ese mechazo, en cuestión de minutos o en cuestión de esa hora, vas a tener la oportunidad de al menos tomar tus primeras ganancias. Las reglas de gestión básicamente van a ser tres. La primera es tomar el 50% de ganancias al 1 a 1 o al 1R, es decir, si se está arriesgando $10, pues cuando se estén teniendo $10 de ganancia, se toma el 50% de beneficios y nada más. El stop loss se queda en la misma zona y el target 1 obviamente se mantiene en la misma zona. En el target, al llegar al target 1, que está mal, al llegar al target 1 o al 2R, que es lo que se busca al abrir el trade, se toma otro 50% de ganancias y se ubica el stop loss a break even. En ese punto ya ha cerrado el 75% de la posición
en ganancias y la posición está protegida. A partir de ahí, si el mercado sigue corriendo, uno manualmente va moviendo el stop loss teniendo en cuenta los pivotes que ya ha logrado romper el precio. Con esa estrategia, ¿qué se busca? Se busca un factor de ganancias ligeramente mayor al 1 o mayor al 1 a 1, es decir, por cada dólar que se pierdan en las perdedoras ganar, no sé, 1.2, 1.3 dólares. Obviamente, la idea es llevar ese profit factor lo más que se pueda. Si se le puede sacar 2 a 1, 3 a 1, va a ser mejor obviamente, pero algo razonable con este tipo de estrategias kamikaze es que den al 1 a 1 o un poco por encima del 1 a 1, a veces incluso menos del 1 a 1, pero eso no es, digamos, cuestión de alarmarse o de, o de desanimarse, porque el porcentaje de acierto que se busca precisamente con esos objetivos tan pequeños o tan de corto plazo es tener un porcentaje de acierto alto, de más del 60%, y yo diría de más del 70%. Si se ganan más del 70% de las operaciones, no importa que se gane un 1 a 1, se va a hacer rentable. Pero pues esto sí es importante, esto es una muestra de que con una posición kamikaze uno no va a obtener el movimiento de toda la tendencia. Esto es para obtener ganancias rápidas o pérdidas rápidas. Cuando el trade no funciona, probablemente no va a funcionar muy rápido y va a ser cosa de que se activa la orden y en cuestión de minutos se activa el stop, y eso va a ser bueno porque ya simplemente te va a decir, listo, simplemente ese trade no iba a funcionar. Con esto creo que ya podemos pasar a los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo en 15 minutos. Kamikaze en 15 minutos es prácticamente hacer scalping. A mí personalmente no me gusta hacer en cripto kamikaze en tan corto plazo, pero pues el ejemplo es para mostrar que se podría aplicar con buena gestión de capital en cualquier temporalidad. Una cosa también del kamikaze es que una misma resistencia puede dar para 2, 3, 4 trades, o depende obviamente de la gestión que se le dé. Acá por ejemplo tenemos en 15 minutos un gráfico claramente bajista, tenemos el precio haciendo mínimos menores, máximos menores, por debajo de las medias móviles, que es otra señal bajista. Tenemos un rompimiento de soporte, por eso se vuelve nuestra resistencia. Vemos que también el precio luchó por volverse a poner por encima, pero no lo logró, confirmó la resistencia. No tenemos divergencia bajista, por eso podemos esperar que el precio siga cayendo, y por eso esta resistencia es una posible zona de venta en corto kamikaze. ¿Cuál es el objetivo mínimo? El objetivo mínimo, como esperamos que siga haciendo nuevos mínimos, pues es este mínimo que se ha marcado acá. Esto nos da una distancia de 143 dólares para el ejemplo, por eso el stop máximo es la mitad de esa distancia, que sería en este caso aproximadamente 71, 72 dólares. A ojo podríamos ver que estos mechazos o este último mechazo nos puede apretar el stop loss a más de la mitad. Eso permitiría, como nosotros siempre mantenemos R, tomar una posición más grande, incrementar el potencial de ganancias, pero siempre que uno busque incrementar potencial de ganancias, siempre sacrifica probabilidad de acierto. Si aprietas el stop loss, es más factible que un mechacito te haga saltar el stop loss precipitadamente. Así se terminó desarrollando el gráfico. Vean que no hizo nuevos mínimos, pero dio más de una oportunidad que pudo haber sido rentable. Es un excelente ejemplo. Acá la entrada es casi siempre precisa, a diferencia del que busca patrón de entrada que entra por debajo o por encima del precio, digamos, ideal. El kamikaze casi siempre, cuando funciona, logra el mejor precio posible. En este caso, vean que hubo una oportunidad acá, dependiendo de dónde se ubicó el stop loss, te hubiera permitido tomar varias veces ganancia, o al menos salirte en break-even de esta primera, entrar una segunda acá, tomar tus ganancias. Esta te hubiera permitido tomar casi el 75% de las ganancias y después salir en break-even
Esta acá, si se apretó mucho el stop loss, por eso es un buen ejemplo. Vean que un solo mechazo te hubiera sacado, pero igual el precio retrocedió a una zona de ganancias de al menos un 1 a 1, que es la primera zona donde se toman beneficios y donde se empieza a pensar uno en proteger la posición. Este es un buen ejemplo en 15 minutos. Esta acá también pudo haber sido una cuarta entrada, pero esta sí fue estopeada posteriormente y ya después el precio se fue. Acá tenemos un ejemplo en 4 horas, exactamente lo mismo. Tenemos un soporte una vez, dos veces, a la tercera rompió el soporte y estamos esperando el test a la resistencia para entrar en corto. Acá vean que es una zona. La zona es una zona de resistencia, no es un punto concreto. Por eso el kamikaze tiene que subjetivamente mirar a ver cuál es el precio que más le conviene, que igual tenga probabilidad de entrar. Vean que si se pone acá en la parte baja, es más probable que te tome la entrada, pero es menos favorable que si la tomas en 248.8, que es el mínimo cierre en 4 horas. Y reitero, esto es subjetivo, puede que el mínimo cierre en 1 hora sea aquí abajo, que el mínimo cierre en 6 horas sea aquí arriba, y eso va a influir en donde uno esté viendo el gráfico. Acá, que se está analizando en 4 horas, el punto de entrada sería 248.8, que sigue siendo ideal porque está por debajo del número redondo de 250. Entonces, listo, este tiene todas las condiciones, tiene un target 1, tiene incluso un target 2 en el caso de que lo llegue a romper. Con eso lo mismo, la distancia, el stop loss que no sea más de la mitad de la distancia, se puede ubicar el stop loss acá arriba. Es difícil apretarlo más, difícil porque no se ve algún pivote que de pronto sirva de protección intermedia, entonces aquí tocaría asumir todo este stop loss. Esto haría tomar una posición más pequeña porque igual se sigue arriesgando la misma cantidad de efectivo. Así se termina desarrollando esta. En este caso concreto, por ejemplo, es curioso que, listo, se pudo haber activado la orden kamikaze, te avisó que se activó la orden kamikaze, estás siguiendo la posición, ves que en el gráfico de 4 horas termina una vela envolvente y ya además de la entrada kamikaze te está dando una entrada por patrón de entrada. En zona de resistencia, vela envolvente bajista, puedes tomar una posición más agresiva, mucho más agresiva, no solamente por el patrón de entrada, sino que el patrón de entrada te permite bajar el stop loss. Eso te permite también incrementar el tamaño de la posición. Al final, vean cómo se terminó desarrollando. No se tomaron todas las ganancias, o sea, con este corto kamikaze no se ganó, cayó de 240 a 100. No se ganaron los $140 de movimiento. Probablemente acá en el Target 2 ya hayas estado por fuera del 75% y solamente hayas ganado de esta última caída que fue la más fuerte con un cuarto de la posición. Eso del kamikaze. De pronto por la gestión de otra estrategia que haya coincidido con esa entrada, puedas tratar de acaparar un poco más. Pero por kamikaze, ya en este punto, ya el Target 1, tendrías que estar casi que por fuera de toda la posición. Para terminar, es importante recordar que el kamikaze no debe ser la estrategia de trading principal. El que quiera entrar con kamikaze con el totalidad de su cuenta o incluso apalancar la totalidad de su cuenta para operar en kamikaze va a quemar la cuenta. En pocas operaciones va a quemar la cuenta y va a ser su total responsabilidad. Para mí lo recomendable del kamikaze es tener una cuenta separada con el 10, máximo el 20% del capital de inversión. Yo recomiendo el 10% y de ese 10% o 20% arriesgar por trade el 1 o el 5% del tamaño de esa cuenta. Es decir, si se tiene un capital de inversión de $10,000, pues la cuenta kamikaze debería ser de $1,000 y el riesgo por operación debería estar entre $10 y $50. Así uno puede trabajar. Con el 1% por operación vas a tener hasta 100 oportunidades de cagarla consecutivas antes de quemar la cuenta. Con el 5% vas a tener solamente 20. Aunque ojo, esta estrategia es para hacerle
cambios y para mirar a ver cómo actúa. Si ya van 5 trades perdidos consecutivos, uno no va a esperar a que se den los 20 para quemar la cuenta. No, uno va a buscar hacerle algún ajuste. Tengo que tomar ganancias más rápidas, tengo que ubicar las entradas más alejadas, tengo que apoyarme en algunos indicadores. Bueno, ya depende de lo que se vaya viendo en el proceso. Por último, el kamikaze busca siempre objetivos rápidos y pequeños, de alta probabilidad pero de corta duración. No son posiciones para aguantar días o semanas porque realmente no conviene tenerlas tanto tiempo, porque puede que se te den en una semana 2 kamikazes o 3 kamikazes, o en un mes, mientras se te demora un mes el mercado en darte una oportunidad en swing que te anticipe un movimiento de alta duración y de alta magnitud, pues se te pueden dar oportunidades en kamikaze intermedias que te den algún tipo de rentabilidad si bien el precio no se mueva tanto. Eso es todo por el momento respecto al trading kamikaze. Voy a mirar la manera de implementarlo al grupo, aunque nosotros vamos a seguir enfocados principalmente en el trading swing, en buscar, prepararnos y mantenernos en el movimiento tendencial, en el movimiento importante, sino que muchas veces hemos visto que el análisis técnico funciona, pero no da el plan, la estrategia pues no da la entrada concreta. Por ejemplo, tenemos un conteo donde decimos, listo, es probable que subamos a tal resistencia y después corrijamos a tal soporte. Y el precio llega a la resistencia pero no da la señal de venta. O sea, es decir, no nos da la shooting star o no nos da la vela envolvente, entonces nosotros no shorteamos y después el precio efectivamente retrocede al soporte donde se esperaba. Es decir, el análisis técnico funciona, pero la estrategia no da la entrada. Por eso el kamikaze puede servir. Listo, podemos asumir con otra cuenta, con menos capital, con el riesgo definido, entradas que le apuesten más al análisis técnico, pero reitero, no debe ser la estrategia principal y no la va a ser. En el grupo la idea va a ser siempre esperar patrones de compra y patrones de venta en temporalidades de 4 horas, diarias, semanales, y actuar para prepararse el movimiento amplio, para mantenerse en la posición. Muchos tenemos Bitcoin y de pronto una que otra altcoin más con miras a largo plazo, a modo de inversión, y a modo de inversión uno no actúa kamikaze. Entonces el grupo va a seguir enfocado en cosas de mediano largo plazo, pero con el kamikaze vamos a tratar de dinamizarlo más. El análisis técnico tiene buena probabilidad, a nosotros por lo general nos funciona, pero no siempre nos da las entradas concretas por estrategia, por la estrategia que nosotros utilizamos. Entonces vamos a arriesgar alguito para que en esas ocasiones donde el análisis técnico funcione, pero la estrategia no de entrada, pues igual se le pueda ganar algo. Entonces esa va a ser la idea, pero pues mucha cautela. Lo que les dije al principio, el que quiera hacerlo todo kamikaze, sobreapalancarse y pretender que tenemos una bola de cristal, pues va a quemar la cuenta en menos de un mes, y pues eso no va a ser culpa de lo que analicemos acá en el grupo. Entonces con eso ya me despido. Cualquier pregunta o comentario me lo hacen saber y lo revisamos después en un video más adelante.